consisten los instrumentos cordófonos? Los cordófonos son aquellos instrumentos en los que se hace vibrar una o más cuerdas estiradas y sujetas por sus extremos y producen el sonido. Existen dos tipos: cordófono simple, cuando el resonador puede separarse de portacuerdas, y cordófono compuesto, cuando la caja de resonancia es inseparable del mástil portacuerdas. Las cuerdas vibran por punteo, fricción, golpe. En este tipo de instrumentos tenemos el arpa, mandolina, charango, la guitarra y el violín. ¿Cuáles son los beneficios de aprender un instrumento musical? Autodisciplina y constancia. Nos convierte en personas más responsables, nos hace ser más puntuales y seguir rutinas y disciplinas, revaloriza el esfuerzo y actitud y la constancia, facilita el aprendizaje. En el estudio de una carrera musical se potencia la memoria, la capacidad de análisis, la imaginación, la capacidad de abstracción y sobre todo la concentración. Por este motivo, la mayoría de escuelas incluyen asignaturas que favorecen la inteligencia. Con nuestro instrumento podemos viajar en el tiempo, interpretar piezas de otras épocas, imaginar futuras, recrear situaciones ficticias en verso. Podemos interpretar música celta, medieval, renacentista, árabe, latina, griega, etc. Por lo tanto, no hay límites para la creatividad y mucho menos cuando se trata de componer o tocar. Bueno, pues yo le hablaré acerca de cómo es en lo profesional estudiar un instrumento musical y también les daré a conocer algunos puntos de cómo aprender a tocar alguna guitarra. Aprender a tocar algún instrumento musical puede resultar ser un poco defectuoso, puede ser difícil, pero también es un gran apoyo al momento de estudiar, ya que adquirimos habilidades que nos sirven para la concentración de la memoria y para la memoria y también retención de datos, aunque no solo eso. La música también es un gran apoyo para tu salud emocional, lo cual tiene grandes beneficios como liberarte del estrés, hacerte sentir más feliz, te ayuda a realizar las tareas de una forma más amena. También, independientemente de la edad, aprendes a manejar un instrumento musical que puede estimular el cerebro de gran manera, incrementa la materia gris, mejora las conexiones entre las áreas más distanciadas del cerebro y mejora la memoria verbal, el razonamiento espacial y las habilidades de alfabetismo. Y pues algunos puntos importantes para tocar la guitarra es saber la postura de la guitarra, cómo vas a agarrar la guitarra para que sea más prácticamente al tocarla y se te dificulte menos. Otro es saber el nombre de las cuerdas. Debes saber que la guitarra tiene 6 cuerdas que se encuentran debajo y hacia arriba y que se llaman son mi, si, sol, re, la y mi. Esas son las 6 cuerdas. Otro punto es afinar tu guitarra. ¿Cómo afinar tu guitarra? Esto quiere decir que debes de afinar cada vez que vayas a tocar la guitarra, debes de afinarla de las cuerdas, darle desajuste para que al momento de que la vayas a tocar que no pierda el ritmo, que tenga su ritmo adecuado y no esté todo distorsionado. Otro punto es aprender a leer tablatura y después partitura. A medida que vamos aprendiendo alguna nota, quizá necesitemos aprender a leer partituras, algo muy útil que a la larga te ayuda en tu aprendizaje. Aprender a leer partitura no es estrictamente necesario en etapas iniciales, así que no se deben de preocupar por el momento que van iniciando. Puede aprender a tocar la guitarra también leyendo tablatura, que es mucho más fácil. Y pues esas son las dos opciones que puedes tener. Otro punto es aprender a tocar la guitarra con
melodías fáciles para que se te haga más fácil, como dicen. Cuando nos interesamos por aprender guitarra, lo que nos viene a la mente es alguien haciendo rasgueo y cantando una canción. Tocar y tocar, tocar punteos quiere decir hacer notas sueltas de la guitarra para crear melodía. No solo ritmo ni rasgueo, pero es algo básico que debemos aprender para acostumbrarnos a hacer música y a facilitarnos el instrumento de manera sencilla. Otro punto es desarrolla tu agilidad en los dedos. En este punto es importante realizar ejercicios que nos ayuden a tener más agilidad mientras vamos tocando los punteos de arriba. Es para, quiere decir, en agilidad en los dedos quiere decir que debemos tener una agilidad más rápida para que al momento de que nos toque o algún ritmo, alguna nota, tenga la capacidad de tus dedos que lo puedan hacer. Otro punto es conoce tus errores mientras aprendes guitarra. Esto es muy importante, reconocer cuando alguna nota, algo al ritmo te está saliendo mal, reconocer que tú estás haciendo mal y eso te va a hacer más fuerte al momento de que sigas practicando, que tú te metas en la mente que no quieres seguir haciéndolo mal, que lo quieres hacer bien. Es como un reto. Y si no paras esto con los errores a tiempo, será muy difícil desecharte de ellos más adelante. Otro punto es empieza con ritmo y acordes básicos. Una vez acabada tu etapa de punteos básico es hora de pasar a los ritmos y acordes. Esta etapa de tu aprendizaje es quizá la más importante. Otro punto es tener una rutina de práctica aunque sea muy corta. ¿Por qué? Porque así podrás tú ir procesando en un corto plazo. Así que de perdida al día debes de practicar algunos 20 minutos o media hora, máximo una hora, para que tú vayas procesando y te vayas haciendo mejor y no te quedes estancado. Sigue practicando un poco más. Otro punto muy importante también que te puede servir es aprender a tocar la guitarra con tus canciones favoritas y así que tú también lo puedes utilizar como un tipo de, de rutina para que se te haga la rutina más divertida y más importante para ti. Beneficios de la guitarra en el ámbito de la educación. La guitarra desarrolla inteligencia en los niños. Esto se debe a que al tocar la guitarra usamos parte del cerebro que normalmente no se usan. Un punto muy importante es que la guitarra favorece la disciplina y ayuda a superar miedos. Ayuda a tener más concentración y desarrolla la paciencia. De producir sonido con la guitarra. Tenemos la forma acústica y la forma electroacústica. En todas las guitarras el sonido es producido por la vibración de las cuerdas. Como la cantidad de aire que puede desplazar una cuerda es poca, el sonido necesita ser amplificado para poder ser oído. En la guitarra acústica, como en otros instrumentos de cuerda, esto se consigue mediante la caja de resonancia. Mientras tanto, en las guitarras electroacústicas funciona en la amplificación mecánica, es decir, solo con su caja de resonancia, como en los modelos puramente acústicos. El sonido de las cuerdas también se convierte en una señal eléctrica gracias a los micrófonos. El volumen de sonido aumenta con un amplificador externo conectado a la guitarra. Muy bien, ahora vamos a iniciar con la explicación de los instrumentos de cuerda pulsada y cuerda punteada.
Como en la música clasificamos los instrumentos musicales por la técnica utilizada para producir sonido, tomamos los elementos primordiales para definirlo. Una de las grandes categorías en la música son los instrumentos de cuerda. En este caso, los instrumentos de cuerda pulsada, justo como lo indica el nombre, son aquellos instrumentos que poseen cuerdas que al ser tocadas con la yema de los dedos y con una leve presión y luego al ser liberadas producen vibraciones que percibimos como sonido. Los instrumentos con cuerda también se les conoce o se les llama como cordófonos. El principio de la mecánica de las cuerdas para producir sonido yace en tensar una cuerda por ambos extremos. El sonido cambia dependiendo de la longitud de la cuerda, el material del que esté fabricada y la cantidad de tensión con el que éste esté sujetada. Mientras más fina, corta y tensa es una cuerda, el sonido es más agudo. Por lo contrario, mientras más gruesa, larga y floja una cuerda, el sonido será más grave. Este de hecho es un principio estudiado por el filósofo y matemático griego Pitágoras, aproximadamente en el año 500 a.C. Como podemos observar en las dos imágenes que tenemos aquí de una guitarra y un bajo, la guitarra es quizás el instrumento de cuerda pulsada más conocido. Las hay de todas las formas, tamaños, colores y materiales. En general, las guitarras se fabrican con madera y de manera estándar son de 6 cuerdas y pueden estar fabricadas las cuerdas, obviamente hablando, de nylon o de metal. Para las cuerdas más graves se utiliza un entorchado generalmente de cobre. A diferencia de la guitarra, el bajo solo posee 4 cuerdas, las cuales directamente son de metal, en las que el bajo produce un sonido, pues ahora sí valga la redundancia, en unos decibelios más bajos que los que produce la guitarra en sus cuerdas más alejadas de la parte más gruesa. Ahora vamos a pasar con lo que son los instrumentos de cuerda punteada. Los instrumentos de cuerda punteada, también conocidos como instrumentos de cuerda percutida, son aquellos en los que se produce el sonido al golpear la cuerda de alguna manera. En este tipo de instrumento, el músico en cuestión suele tocar con los dedos directamente sobre la cuerda. Esto mueve a la cuerda, lo cual la hace vibrar. Esta vibración es el primer paso para que el instrumento suene. Aquí en estas dos imágenes que vemos, de mi lado izquierdo, tenemos lo que es un arpa. El significado del nombre de arpa realmente es arpa doble y es un instrumento italiano propio del periodo barroco. Se le llama arpa doble porque lleva pares de cuerdas en paralelo, aunque también existe o existió el arpa tripla. Esta tenía 3 cuerdas en grupos de 3. Y de mi lado derecho tenemos lo que es una baglama. La baglama es un instrumento tocado principalmente en la música griega, aunque también había un instrumento muy similar llamado baglama turca, y era un instrumento bastante similar. La baglama tiene un cuello bastante alargado, sujeto a una caja de resonancia redondeada con forma de bowl o tazón. Cuenta con 3 pares de cuerdas afinadas en re, la y otra vez re, y el par más agudo se afina en unísono, mientras que las más graves van una octava de diferencia por cada cuerda. Otra técnica es la percutida. Los instrumentos de cuerda percutida son aquellos instrumentos de cuerdas en las que ésta se pone en vibración al ser golpeada por un pequeño martillo o palancas unidas a teclas. El instrumento de tecla más destacado es el piano. Otro ejemplo es el clavicordio o la pianola. Los instrumentos de esta clasificación también se consideran entre los instrumentos de teclado, pero dentro de la misma están no solo los de cuerda percutida, sino también los teclados electrónicos y órganos. La última técnica es la frotado. Se llaman instrumentos de cuerda frotada aquellos que producen su sonido por la torsión de las cuerdas debido al frotamiento de estas con un arco. Generalmente es con el arco hecho de madera, que es la zona de sujeción, y un conjunto de cuerdas de tensadas debido a que se sujetan a los 2 extremos del arco y con las que se frotan las cuerdas, aunque también existe una técnica de pellizcar la cuerda, llamada pizzicato. Este tipo de instrumentos de cuerda frotada son de vital importancia en las orquestas, porque producen unos timbres mucho más matizados que los instrumentos de cuerda no frotada.